Muy buenas noches, comunidad, y sean bienvenidos a un nuevo episodio más en este canal. Esta semana les traigo un relato un poco extenso y precisamente por este motivo es que hemos decidido partirlo en 3 partes, 3 episodios que te sumirán en el terror y la desesperación de nuestros protagonistas. Así que te recomiendo te suscribas y estés al pendiente, pues próximamente te traeremos la segunda parte de esta aterradora experiencia. Pero antes de comenzar, quisiera saber, ¿ustedes jugarían con lo desconocido? ¿Serían tan valientes de tocar terrenos que no conocen? Bien, luego de este breve cuestionamiento, les deseo una excelente velada. Colóquense un buen par de audífonos y pónganse muy cómodos, pues ya se encuentran en mi pesadilla. El relato que a continuación les compartiré sucedió hace aproximadamente 2 décadas, cuando yo tenía 14 años e iba en tercero de secundaria. Y bueno, quizá la mayoría de los aquí presentes podrán coincidir con la realidad de que aquella probablemente sea de las mejores épocas en la vida. Por esos años tuve muy buenas amigas, que inclusive hoy en día y cuando los tiempos se ajustan, nos ponemos de acuerdo para vernos de manera ocasional. Una de esas amigas es Angélica, quien forma parte importante de esta historia. Me llamo Alicia y hace 20 años conocí a Angélica. Ella era de nuevo ingreso en la secundaria, así que al principio era muy callada, pero a las pocas semanas empezamos a entablar conversaciones cada vez más frecuentes, y así comenzó una muy linda amistad. Ella, al igual que toda esta maravillosa comunidad, y bueno, el resto de amigas con las que nos contábamos, éramos fanáticas de las películas de terror y de los temas sobrenaturales. En la escuela, cuando teníamos tiempos libres u horas muertas, hacíamos nuestro círculo sentadas en el piso para contar relatos de terror que habíamos escuchado de nuestros padres, abuelos o de algún conocido. Relatos que nos helaban la sangre y erizaban los cabellos, pero que al final del día se olvidaban con los temas de biología o matemáticas de la siguiente clase. Sin embargo, sí hubo una vez en la que hicimos algo indebido. Verán, nuestra escuela era privada, fundada por madres pasionistas, y aunque los maestros no necesariamente eran monjas, las directoras y subdirectoras sí, así que teníamos una disciplina católica muy rigurosa. A diario entrábamos a las 7 de la mañana y lo primero era escuchar una breve misa impartida por alguna de las madres en la pequeña capilla de la escuela. Cada mes hacíamos algún tipo de actividad de acuerdo a sus calendarios católicos. Ya saben, voluntariados, misiones, retiros espirituales, etc. Por otro lado, mis amigas y yo siempre fuimos muy respetuosas con esos temas, aunque algunas menos creyentes que otras. En mi caso, mi familia siempre me inculcó la religión católica, pero para ser sincera, nunca fui muy devota de esto, aunque cuando era necesario, asistía a todos los eventos de la escuela relacionados al tema. Pero bueno, no nos desviemos de la historia. Recuerdo muy bien cierto viernes, ya que era el día en que normalmente se realizaban los retiros, misiones o este tipo de cosas, y nosotros nos habíamos puesto de acuerdo para no anotarnos en la lista y de esta manera quedarnos ese día en la escuela, mientras a los otros compañeros que sí se habían anotado se los llevaban a diferentes casas hogar, asilos y lugares de ese estilo. No sabré decirles con exactitud cuántos alumnos éramos los que formaban parte de la secundaria, pero aproximadamente éramos 150, y de estos, al menos 120 se fueron a las actividades del viernes, y debido a la escasez de alumnos, los profesores decidieron que durante el resto de ese día no tendríamos más clases, por lo que junto con mis amigas nos pasamos todo ese día contándonos un sinfín de relatos. Sin embargo, hubo un momento en que eso ya no fue suficiente. Angélica nos contó que su primo jugaba a la Ouija en compañía de sus amigos. Ellos dibujaban con gises y en el piso las partes básicas del tablero, como los números, letras, el sí, el no y el adiós. Por lo que, tomando aquello como base, nos propuso que lo hiciéramos en un cuaderno, pues en teoría funcionaría de la misma manera. Al principio, aquella idea nos pareció muy emocionante, por lo que todas accedimos a hacerlo. Pero cuando ya lo habíamos dibujado en el cuaderno, nos empezó a dar un poco de miedo el siquiera intentar tocarlo, y por lo tanto, buscando una manera de aliviarlo y de sentir un poco más de seguridad, lo mejor que se nos ocurrió fue ir a la capilla y ahí comenzar con el juego.
Ya estando ahí, y completamente ignorantes sobre esos temas, seguramente hicimos todo mal. Cada una por turnos íbamos preguntando cosas al cuaderno que actuaba como ouija, y con nuestros dedos índice y pulgar de ambas manos, cada una hacíamos la forma de un triángulo para que las energías nos llevaran a una respuesta. Transcurriendo una ronda de preguntas, pensamos que no iba a funcionar, pero entonces, una de las chicas, Montserrat, quiso hacer una pregunta. Cerró los ojos, hizo el triángulo en sus manos, y entonces, ¿cómo será mi muerte? Se quedó inmóvil, alrededor de 30 segundos. Parecía que ni respiraba de tan inmóvil que estaba, pero de repente, ella salió disparada hacia atrás, como si alguien lo hubiera aventado con una enorme fuerza. Ella gritó desesperada e inmediatamente todas nos levantamos a ayudarla. Estábamos muy impactadas, pues el grito había sido lo suficientemente fuerte como para llamar la atención de dos profesores, quienes llegaron corriendo a la capilla a ver qué sucedía. Y nosotras no tuvimos otra opción que mentir, diciéndoles que solo estábamos ahí platicando y que de manera muy misteriosa, Monse se había desmayado. Sin embargo, uno de ellos vio el cuaderno que estaba en el piso y lo llevó con la madre directora. Al final, ese día culminó con un regaño nada más, pero sobre todo, con una frase que hasta la fecha aún sigo recordando. Nunca jueguen con lo que no conocen. Respeten todo lo que ven y aquello que no son capaces de ver. Pasadas unas semanas, el miedo poco a poco se nos fue olvidando. Todo estaba regresando a la normalidad y Angélica nos invitó a su casa una tarde de viernes, por lo que el plan era irnos con ella al salir de la escuela. Verán, ella gozaba de una buena posición económica y vivía en una zona muy bonita, por lo que a todas nos gustaba mucho ir a visitarla. Pero en aquella ocasión, las demás nos comentaron que no podrían ir saliendo de la escuela y que por lo tanto llegarían más tarde. Yo fui la única que me fui con Angélica a su casa al salir de la escuela. Cuando llegamos, no había nadie. Me dijo que sus padres no estarían porque se fueron de viaje y que únicamente estaría su hermanito. Llegando a la casa, el silencio era abrumador. No se escuchaba nada aparte del transitar de los carros a la lejanía, algún pajarito ocasionalmente y obviamente el ruido que nosotras hacíamos. Angélica me dijo que se daría un baño para que después fuéramos por la comida, y mientras todo aquello sucedía, decidí prender la tele de la casa y sentarme ahí. Recuerdo que sus muebles eran ya algo viejos, pero muy bonitos. La escalera que subía de la entrada a la planta alta era de madera y por alguna extraña razón rechinaba demasiado, al igual que todo el suelo del pasillo que abarcaba desde la puerta de la entrada hasta la cocina que estaba enseguida. Era piso de duela y muy rechinante, por cierto. Todo lo demás era de mosaico, como en la sala donde me senté a ver la televisión. A lo lejos, escuchaba cómo mi amiga cerraba la puerta del baño, y el silencio era el suficiente como para dejar escuchar tenue, pero claramente, el caer del agua de la regadera, su voz entonando alguna canción del momento, y sobre todo, el sonido de la televisión. Aburrida, estaba cambiando de canal, buscando algo interesante hasta que finalmente me detuve en el canal de MTV, por los videos musicales más que por otra cosa. Le subí un poco el volumen y me acomodé en el sillón de la sala. Aquel momento era bastante agradable, tanto así que estaba a punto de quedarme dormida a los pocos minutos. Sin embargo, ese momento de relajación se vio interrumpido cuando la televisión se cambió de manera abrupta al canal de las noticias, y luego de un rato, esta se quedó en una imagen sin señal y llena de ruido de estática que por aquellos tiempos solían reproducir los televisores. Pero sin lugar a dudas, lo más impactante de este hecho fue la súbita subida de volumen de esa TV, pues en verdad sentía que me reventaba los tímpanos. Me puse al borde del sillón, evidentemente afectada por el fuerte sonido, y de inmediato escuché a mi amiga gritar desde el baño: «¡Bájale a la tele!». A lo que yo, sin el afán de que ella también se asustara, le dije que sí, y así lo hice. Ya con el volumen bajo empecé a escuchar rechinidos en el piso, los cuales provenían de la puerta de la entrada.
Desde donde estaba sentada se podía ver el pasillo con piso de duela que conectaba la entrada con la cocina en un tramo de unos 5 o 6 metros. Una vez entrando a la casa, caminabas unos 4 metros y a la derecha estaba la sala, donde yo estaba. Si seguías de frente, entrabas a la cocina y a la izquierda había un muro con una pintura de un paisaje. Esos rechinidos se oían de la entrada, por lo que imaginé que quizás serían los padres de mi amiga, que habían regresado más pronto de lo previsto de su viaje. Escuchaba como si estuvieran dando pequeños pasos sigilosos, pero nadie se asomaba, y yo tampoco quería pararme para ver quién era, pues si bien era algo extraño, no quería darle la gran importancia. Así que continué viendo el televisor, pero a los pocos segundos, claramente pude observar por el extremo de mi ojo a una pequeña silueta corriendo del pasillo de la entrada a la cocina. No fui capaz de mirarla detalladamente, pero definitivamente alguien había pasado por ahí. Inmediatamente pensé que seguramente se trataba del hermanito de mi amiga, y de hecho, eso no me pareció nada extraño, pues yo sabía que su hermano iba a estar en la casa, y por lo tanto, él era la persona que había llegado. Sin embargo, lo extraño fue la anormal cantidad de tiempo que pasó, y en el que nunca salió de la cocina. Ante esto, finalmente decidí levantarme para echarle un ojo y a la vez buscar un poco de agua para tomar, pero al entrar a la cocina no había nadie, y el único vestigio de que alguien pudo haber estado ahí fue el hecho de que dejaron abierta la puerta corrediza de vidrio, la cual daba al patio de aquella casa. Seguramente el niño se salió por ahí. Eso fue lo que pensé. Y así, sin más, tomé un vaso de agua y lo llevé de regreso a la sala. Me senté y fue justo en ese momento cuando por fin vi salir al niño de la cocina. Se trataba de un pequeño de camisa blanca, la cual estaba un poco desarreglada, como si acabara de haber jugado entre la tierra y el agua. Hola, fue lo primero que se me ocurrió decirle. En ese momento, volteó su mirada hacia mí, me vio fijamente alrededor de 10 segundos y no intercambiamos ninguna palabra hasta que le dije de nuevo. Hola, soy amiga de tu hermana. Me llamo Alicia. Tan pronto terminé de pronunciar mi nombre, aquel niño echó su cabeza hacia atrás. Sus ojos se pusieron en blanco y abrió de una forma inimaginable su boca, de la cual, y sin ninguna gesticulación o movimientos de sus labios, salió una voz cavernosa, gruesa y muy, muy profunda. Claramente, escuché que ésta decía: Nunca juegues con lo que no conoces. En ese momento, el cuadro que estaba a sus espaldas se quebró del cristal, cayendo en el proceso al piso. Por mero instinto yo subí mis pies al sillón, pero en ese momento ya estaba muerta de miedo. El niño dio un último y espantoso grito y subió corriendo por las escaleras, haciéndolas rechinar como si varias personas subieran a la vez. Con esta situación, con todo lo vivido y con tanto terror en mi alma, finalmente grité de miedo y le grité a mi amiga Angélica, que a causa de tanto escándalo ya iba bajando por las mismas escaleras que tan solo hace unos instantes había escuchado rechinar. Me preguntó qué había pasado, que si estaba bien, y yo le platiqué que su hermano había entrado, que había hecho cosas muy raras y que tiró ese cuadro subiendo despavoridamente por las escaleras. Yo estaba llorando por el tremendo susto que me había llevado, y lloraría aún más después de escuchar lo siguiente. Eso es imposible. Mi hermano aún no llega. Sigue en sus clases de natación. Aquí solo estamos tú y yo. De hecho, debemos pasar por él ahorita que vayamos por la comida. Con la sangre helada ante esas palabras, no lograba concebir lo que escuchaba, porque yo vi claramente a un niño gritar de manera demoníaca y correr por las escaleras. Además, mi amiga seguía incrédula y me dijo que allá arriba únicamente estaba ella y que si yo así lo deseaba, podíamos subir
para que de una buena vez viera que en aquella casa solo nosotras dos nos encontrábamos. Y en efecto, ella no hablaba con falacias, pues no había nada. No había nadie. Tranquila, Alicia. No te preocupes por el cuadro. Siempre se cae en esta casa. El timbre sonó. Eran las otras chicas que justo ya habían llegado. Juntas las 5, ya me sentía más segura, por lo que me animé a contarles lo que me había pasado en ese momento. Pero Angélica insistía en que eso no podía ser, y que en caso de que fuera realidad lo que vi, de manera definitiva no se trataba de su hermano, sino de algo más. Monse, que fue la más afectada durante aquel día en el que jugamos a la Ouija, nos contó que después de eso había tenido sueños con un niño que, de acuerdo a su descripción, muy probablemente se trataba del mismo que momentos antes yo había visto. Pero sin lugar a dudas, lo más impactante y aterrador fue que usó las mismas palabras con ella que conmigo. Nunca juegues con lo que no conoces. Por un momento nos quedamos pensativas, pero de igual manera teníamos que ir a recoger a su hermano y a comprar la comida. Cuando llegamos por el pequeño, vi que no tenía nada que ver con el niño que yo observé en su casa. Era muy diferente. En el camino, Sandra y Fátima también nos platicaron que habían tenido encuentros con ese niño. Sandra en sus sueños, al igual que Monse, pero Fátima decía haberlo visto en la escuela mientras estaba en el baño. Sin embargo, y debido al gran temor que ella sentía de solo recordarlo, no quiso compartirnos más detalles. Quizás simplemente ella no se quería exponer a que nosotras no le creyéramos. Pero bueno, al final llegamos a la conclusión de que a todos, menos a Angélica, se nos había parecido el niño. Ya más serias, y en la casa de Angélica, empezamos a pensar que al jugar a la Ouija lo habíamos atraído hacia nosotras. Pero, ¿por qué nos había presentado ante Angélica? ¿Por qué a ella no? Sandra nos comentó que una de sus tías sabía de tarot y hacía cosas del tipo mágicas, tanto magia blanca como magia negra, y el lugar donde trabajaba no estaba tan lejos de ahí. Era un centro comercial, en un local donde venden cosas de esoterismo y artículos del estilo. Y honestamente, nosotras pensamos que sería muy buena idea ir, al menos para saber qué era lo que estaba pasando con nosotras, y si Angélica aún no estaba pasando por eso, pues también para ayudarla y para evitarlo. Al llegar ahí, nos recibió una señora, y Sandra le contó lo que estaba pasando. Según ella, las cartas le decían que sí trajimos algo malo, algo perteneciente a la oscuridad, que empezó con nosotras 4, con el único objetivo de tomar fuerzas a través de nuestros temores, para que creyéramos en él y en su existencia, pero que al final, su objetivo real era Angélica. No sabía para qué exactamente, pero seguramente no sería para nada bueno. La señora nos dijo que para alejar a ese espíritu de oscuridad, debíamos cerrar el portal por donde salió exactamente igual como lo abrimos. Es decir, deberíamos de regresar a la capilla de la escuela y hacer exactamente lo mismo que hicimos aquella primera vez, pues de no ser así, las manifestaciones se iban a intensificar hasta llegar a Angélica. Nosotras no queríamos hacerlo de nuevo. Ya teníamos mucho miedo, pero creo que era lo necesario. Así que, haciendo la misma planeación que la primera vez, no nos apuntamos en la lista y nos quedamos ese viernes. La capilla siempre estaba abierta, así que no había problema por eso. Fuimos muy cuidadosas, y de la misma manera como empezamos aquel día, también lo hicimos en esa ocasión. Las 5 formamos un círculo alrededor del cuaderno. Nos disculpamos con quien fuera que hayamos ofendido y pedimos que nos dejaran en paz. Sandra llevó una vela consagrada que le había dado su tía a manera de ofrenda y la prendimos ahí. La dejamos al lado de un altar. De pronto, sentimos un viento fuerte en el interior de la capilla que apagó todas las velas, menos la nuestra.
La llama de nuestra vela se intensificó y creció de manera inexplicable. Por unos segundos sentimos el abrasante calor justo frente a nuestras caras y pensamos que era una señal de aceptación. Así que después de eso salimos. Espantadas y consternadas de lo que había pasado, pensamos que ese era el final y que tal vez sí había funcionado, pues los sueños con aquel niño fantasma se fueron, al igual que las apariciones. Y así, las 5 seguimos juntas todo el ciclo escolar. Aquel mal rato había quedado solo en la memoria. El miedo se iba desvaneciendo poco a poco y la vida continuó con su curso, contando nuestras nuevas historias de miedo, viendo películas de terror y evitándonos meter en cosas que no conocemos. Al terminar la secundaria tuvimos que tomar caminos por separado, en diferentes preparatorias o incluso en ciudades, pero no perdimos el contacto a pesar de todo. Por muchos años funcionó ese ritual, hasta hace poco cuando Angélica me llamó por teléfono para contarme que hace tan solo unos días había soñado con el niño. Pero ahora, él le decía: La hora ha llegado. Al escucharla se me congeló la sangre de inmediato, pues esto solo significaba una cosa: aquel mal estaba de regreso, más fuerte que nunca y preparado para cumplir sus planes con Angélica.